Fundación Jesús Saad Nacer produce y presenta el programa Industria y Comercio en Acción, a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista y detallista, instituciones públicas y privadas, basado en un desarrollo económico sustentable y a la vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos, el futuro del país. Y ahora con ustedes, el presidente de la Fundación y defensor de la industria puertorriqueña, Jesús Saad Nacer. Hola, amigas y amigos. Al presentarte mis respetos y saludos, te exhorto a que nos acompañe en esta programación, siempre en defensa y desarrollo de la verdadera imagen del empresario puertorriqueño. En la noche de hoy tenemos importantes participaciones, entre ellas tenemos la de María de los Ángeles Rivera, socia de K-Bain Grant Thornton, una compañía de CPI que tienen una extensa forma de poder orientar a la opinión pública sobre lo que son las zonas de desarrollo, zonas de oportunidades. Y después tendremos la interesante charla con dos exsecretarios de Estado. Nos referimos a Kenny McClinton, pasado presidente del Senado y exsecretario, y de José Antonio Colorado, pasado administrador de Fomento Económico, lo que hoy es el Departamento de Desarrollo Comercial, y fue también excomisionado residente. Así que en este grupo de personas estaremos pero muy convencidos de que nuestra participación va a ser fundamental en estas actividades. Y también la última reunión con los contadores públicos y economistas, Joaquín Villamil y el amigo Rosado, Antonio Rosado. Y también la participación de la licenciada Estela Marín en cuanto a lo que es la ley de preferencia, ley 14. Los momentos que vive Puerto Rico requieren mesura, requieren análisis de todas las oportunidades en medio de la crisis. Y es bueno escuchar a los que saben, y los economistas son nuestros guías, porque en la medida en que conocen el manejo de la cosa pública y privada, pueden darnos los mejores consejos. Presidente, vamos a hablar con don José Joaco Villamil, la institución por antonomasia de la economía, y don Antonio Rosado, que es un extraordinario economista con una visión posiblemente más social que la que tiene don Joaco Villamil. Bienvenidos ambos a Industria y Comercio en Acción. Sí, claro. Muchas gracias. Es un placer volver a estar con ustedes. La semana pasada tuvimos una entrevista sobre la temática de la situación económica que atravesaba Puerto Rico por la crisis del Poder Ejecutivo. Hoy quisiéramos tratar con ustedes qué impacto económico produce y puede producir y durante el periodo de asistencia económica con los fondos federales que vienen a Puerto Rico. Si ustedes creen que esos fondos estarán fortificando nuestra economía en los próximos 10 años o si vendrán en un tiempo más corto, y qué debe de hacer el sector privado de inversión de capital local para poder participar en grande escala en esa reconstrucción del país. La pregunta a el amigo Rosado. Mira, la economía de Puerto Rico ha demostrado que puede recuperarse con la asistencia, en este caso en particular, del gobierno federal. Como habíamos dicho la semana pasada, uno de los problemas de la economía de Puerto Rico es que el gobierno se quitó de lo que era inversión y se dedicó únicamente al consumo. Y eso ha demostrado de que no mueve la economía. Lo importante es reorganizar el gobierno. Yo llevo 50 años en esta cantaleta de que
el gobierno de Puerto Rico, el problema no son los municipios, el problema es el gobierno central. Donde usted encuentra desperdicio, encuentra recursos desperdiciados por todos lados en el gobierno central. El Departamento de Educación es el clásico ejemplo de cómo no funciona una organización. Una de las cosas que quería hacer el gobernador durante este año era que quería subirle 700 millones al presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal para asignar recursos nuevos al Departamento de Educación, cuando allí no hay estudiantes. Los estudiantes han desaparecido. Lo que queda es la misma burocracia, porque todavía la burocracia no ha cambiado en el Departamento de Educación. Así que yo le llevo 40 años diciéndole al gobierno de que pase las escuelas a los municipios. En Estados Unidos hay 12.000 distritos escolares, que son los que corren las escuelas. No es el gobierno federal no tiene escuela. Aquí no hemos visto nunca eso. El gobierno federal no tiene escuela. Aquí lo hace. Toda la actividad que se hace en educativa en Estados Unidos está distribuida entre las ciudades, los condados, los distritos escolares, y eso es lo que produce educación, porque hay competencia para lograr mejor calidad en el proceso educativo. Así que, si nosotros logramos reestructurar lo que hace el gobierno, vamos a ser mucho más eficientes, vamos a reducir los costos de producción de educación, y eso va a darle más recursos disponibles a los municipios para hacer las cosas mejor. Yo creo que definitivamente esa es la orientación que tenemos que ir cambiando las funciones que tiene el gobierno central, pasarlas a los municipios para que estos definitivamente puedan realizar un trabajo mucho más productivo y mucho más eficiente. Joaquín, tu óptica referente a que vienen una cantidad billonaria de fondos, primero para reconstruir la infraestructura, que son, lógicamente, las puentes, las carreteras, las fibras ópticas, etc. Y luego para reconstruir la parte que está bajo techo, que son edificios que hay nuevos que hay que equipar o edificios que se han sido reconstruidos. ¿Qué participación tú crees que va a tener la industria y el comercio de Puerto Rico en suplir materiales a los contratistas? Bueno, mira, yo creo que hay que empezar por lo primero, que hay un nivel alto de incertidumbre de cuánto dinero realmente va a llegar a Puerto Rico. Hay mucha incertidumbre y mucha confusión. Y la razón por eso es que, si uno mira, primer señalamiento del gobierno fue 94.000 millones, es lo que nos hacía falta. Después fueron 134.000 millones, con el famoso plan de reconstrucción que se hizo en 2 o 3 meses por una empresa de Estados Unidos. Pero después la propia Junta de Planificación dijo que eran 45.000 millones. Entonces, eso ha creado, por supuesto, un nivel de confusión bastante grande. Ahora, en este momento, lo que hay seguro son 45.000 millones. Eso es lo que hay seguro. De eso, una buena parte son fondos de FEMA, que FEMA es quien los maneja. Y los famosos CDBG, CDBG, la oferta original fue de 20.000 millones. Hay 1.500 millones que ya están disponibles, de los cuales una parte se usó para parte de los pagos de FEMA. Y hay 8.200 millones que es la segunda fase, pero que esos todavía no están desembolsados. Así que lo que podemos, cuando uno mira esos números, uno dice, bueno, pues probablemente la distribución de los fondos CDBG y de lo de FEMA, eso no va a ser en 1 o 2 años, eso va a ser varios años, 4 o 5. Si uno mira, por ejemplo, Katrina y la de Nueva York, el Sandy, todavía, en Katrina todavía están manejando la reconstrucción y lleva ya 10 años. El sistema eléctrico, el sistema pluvial, toma mucho tiempo. En Nueva York todavía están trabajando. Así que yo creo que tenemos que tener claro que en Puerto Rico el tema de reconstrucción va a tardar 8 o 10 años. ¿no? Eso no entiendo yo. Lo que hay que hacer, y es lo que yo creo que Antonio estaba insinuando, es aprovechar esta coyuntura para ver cómo se reestructuran los procesos de gobierno y cómo buscamos la manera de aumentar la inversión en sectores productivos, no solamente en
de consumo, vivienda o de consumo, sino cosas como la agroindustria, la manufactura, los servicios avanzados, etcétera. Porque eso es lo que daría entonces continuidad a los esfuerzos de desarrollo económico. Bien, yo te hago esa pregunta porque el próximo 30 de agosto la Fundación tiene un panel que se llama el Cuarto Conversatorio Triunvirato Interés Público y Privado, que tú has participado en varias ocasiones, y allí ya hemos llegado a un acuerdo de asistencia con el licenciado Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Edificios, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, y el secretario de la Vivienda, Fernando Gil. Ellos han dicho que están preparándose para administrar esos fondos y tratar que la participación de la industria y comercio local sea fundamental. Rosado, ¿tú crees que se pueda lograr eso? ¿Tendrán ellos el poder para destinar esos fondos a favor de la industria local? Yo creo que sí, porque yo creo que definitivamente después de toda esta discusión que hemos tenido en Puerto Rico sobre transparencia, en algún momento tiene que esperar el gobierno a ser transparente. Así que con los incentivos que tienen las empresas locales es importante que las empresas locales se incorporen a ese proceso de ser los suplidores fundamentales de cualquier actividad económica en Puerto Rico. Opinión de Joaquín Pero Villamil. a mí me consta, por ejemplo, los fondos CDBGDR le dan mucha flexibilidad al gobierno local. Es correcto. FEMA no, pero CDBR sí. Muy bien. Y a mí me consta que tanto Hill, que es el grantee principal, como la BOI, que es el subgrantee segundo más importante, yo creo que ambos están conscientes de que el impacto en la economía requiere que haya esa participación del capital local, y yo pienso que sí, que se va a lograr, pero eso requiere también no solo una acción de gobierno, requiere una acción del sector privado puertorriqueño. Por ejemplo, en el área de construcción, muchos proyectos grandes no están accesibles a una empresa de construcción local, pero si se juntan varias empresas, pues entonces podrían ser mucho más efectivos. Una respuesta organizada Exacto. y además le permiten al local coger financiamiento del propio programa de vivienda para que puedan competir. Ese financiamiento del propio programa de vivienda fue anunciado en esta entrevista por el licenciado Fernando Gil, secretario de la Vivienda, y estará con nosotros en el conversatorio del 30 de agosto reafirmando la posición de los tres funcionarios del gobierno que tienen el poder y la encomienda de administrar esos fondos. ¿Usted cree que vamos a tener buena participación? No, definitivamente, yo creo que sí. Yo creo que hay unos mecanismos para hacerlo. Hay que buscar los mecanismos de incorporar al sector privado a la actividad productiva en Puerto Rico. Y si el gobierno va a recibir estos fondos, la forma más eficaz de incrementar las tasas de crecimiento de la economía de Puerto Rico es utilizando recursos locales. Y hay que darle un aldabonazo al comercio, a la industria, que se tiene que buscar la forma de ello, encontrar formas y alternativas de ser elegibles y cualificar en calidad de subcontratista para participar, como dicen el economista Joaquín y Antonio, en este proceso. Así que el 30 de agosto en el centro de convenciones, cientos de empresarios nos vamos a reunir allí con aquellos funcionarios del gobierno que tienen la responsabilidad de administrar esos fondos para aunar esfuerzos en en una acción común para un desarrollo sostenido de la economía local. Y si quieren una firma, un autógrafo de nuestros economistas que van a estar allí, los invitamos al viernes 30 de agosto de este año en el cuarto conversatorio, algo sin precedentes. Gracias. Ayer, Irma María. Hoy, el grave conflicto del Poder Ejecutivo. En medio del caos, el sector privado se está escuchando. Siempre debió escucharse. El pueblo de Puerto Rico, a la presente, atraviesa una de las crisis mayores fiscales, económicas y moral en su historia. Por ello,
el tercer conversatorio del pasado, el cuarto y el presente que se va a realizar el 30 de agosto en el Centro de Convenciones, constituye por el grupo Apoyo de Alianza Pública-Privada un grupo de trabajo Task Force del Congreso de Estados Unidos, y frente a ello nos dirigiremos como pueblo, el gobierno de Puerto Rico, el futuro gobierno de Puerto Rico, el empresarismo e instituciones representativas del sector privado que se unan con el propósito y el sentido de urgencia para establecer las bases a corto y largo plazo de buscar soluciones económicas y tranquilizar la gran emoción que este pueblo padece. Entre las metas a seguir con prioridad debe encontrarse medidas para aportar al desarrollo económico en cumplimiento con la responsabilidad, con las deudas y evitar cesantía hasta donde se pueda. En una acción donde cada uno debemos rendir con nuestra respectiva responsabilidad cuenta, sin renunciar, y solicitando al gobierno federal préstamos e incentivos de acuerdo a la promesa de enviar la ayuda económica para la reconstrucción de Puerto Rico. Y a la vez debemos encontrar el socorro a la crisis bancaria y inmobiliaria que está pasando Puerto Rico. Y en medio de esta tormenta del Poder Ejecutivo debemos de tratar de reducir el éxodo a territorio de Estados Unidos y buscar ayudas del continente de forma y manera que podamos revitalizar nuestra economía. No seguir dando fondos para mantener la vagancia, no. Fondos para las personas necesitadas y fondos para que las personas trabajen. La presente administración fue elegida y desafortunadamente en este momento ha colapsado. La voluntad del pueblo soberano está embestida en el poder político para reglamentar y legislar aquellas normas y leyes y condiciones que permitan la defensa y el desarrollo de los segmentos más vulnerables de nuestra economía. Esa es la acción de la Fundación Jesús Al-Nacer en común acuerdo con las administraciones públicas al presente y al futuro. El motor mayor económico y de responsabilidad del sector público y privado es el rescate de nuestra economía, revitalizándola para lograr estabilizar y balancear de forma y manera que en un futuro inmediato empecemos a desarrollar una piedra angular en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico que se encuentre entre los países del mundo que pueda con orgullo presentar su legislación en el cumplimiento de la misma. Puerto Rico, ponle fin al engaño de los selladores de techo. Solo Danosa te brinda la solución que buscas. Fabricado para el clima de aquí por más de 30 años, Danosa es un sistema instalado por profesionales a precios que puedes pagar, con calidad garantizada. Olvídate de las pinturitas y soluciones temporeras. Protege tu mayor inversión. Exige la calidad Danosa. Para una consulta, llama al 785-4545. 785-4545. No lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa. J. Saad Nacer Inc. es tradición, diseño y tecnología, sirviendo a Puerto Rico por las pasadas 3 décadas. Ayuda a Puerto Rico comprando muebles y productos hechos en Puerto Rico. Invitamos a compradores de instituciones educativas y eclesiásticas a consultar nuestros precios de mayoristas en mobiliarios producidos por fabricantes de aquí. J. Saad Nacer Inc. Calle Brisas número 9, Zona Industrial Sabanayana, Río Piedras, 763-0303. Puerto Rico vive uno de sus momentos más difíciles en la negociación de la deuda y dentro de las ramificaciones de la deuda están los bonistas de Puerto Rico.
presidente en diferentes ocasiones ha querido traer la mayor información de cómo marcha este proceso ante la Junta y las corporaciones han logrado una serie de acuerdos. Tenemos a una persona que en los tiempos que el Banco Gubernamental de Fomento era el gran banco y agente fiscal de Puerto Rico, lo presidió. Hoy preside como director ejecutivo de Bonistas del Patio. Está con nosotros don Jorge Irizarry y se une al panel nuestra economista Diana Jiménez. Señor presidente, hablar de bonos de Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Jorge. Gracias. Es un honor tenerte con nosotros. Siempre es un privilegio participar con ustedes y el mensaje que ustedes llevan. Jorge, sabemos positivamente que los bonistas de Puerto Rico, la mayoría son personas que compraron los bonos para aportar al gobierno de Puerto Rico su ayuda, porque lógicamente esto era un proyecto de que ese dinero lo podíamos comprar fuera de Puerto Rico. Sin embargo, se compraron en Puerto Rico, independientemente de que tenía un interés atractivo. El fundamento fue, si son bonos de Puerto Rico, vamos a apoyar los bonos de Puerto Rico. Ojo, y cuidado con lo que es el concepto de buitre. Estas son la mayoría personas retiradas que sus ahorros de toda la vida lo invirtieron comprando bonos de Puerto Rico. De 2.000 de ellos. Y eso trae como consecuencia no solamente el desasosiego a esas personas que en su mayoría de los casos son retirados, sino que afecta negativamente el desarrollo de nuestra economía. Y tú, como director ejecutivo de Bonistas de Puerto Rico, que has estudiado con sumo interés y responsabilidad, ¿hasta qué punto nos afecta, uno, a la persona que compró los bonos? ¿Cuánto tú crees que ha podido retener? ¿Cuánto ha logrado obtener? ¿Y qué futuro tiene? Esa es la pregunta de importancia, seguida de una segunda pregunta, tan importante como la primera: ¿de qué forma se está afectando la economía de Puerto Rico al tener pérdidas multimillonarias por las razones que todos sabemos? Cuéntanos. Sí, bueno, para ponerlo en perspectiva, Puerto Rico tiene un total de 72 billones de deuda en bonos, más las obligaciones de retiro, que son como 50.000 millones. Se estima que la deuda total, las obligaciones del gobierno en ese sentido, sobrepasan 125 millones de dólares. 1.000 millones. 125.000 millones. 1.000 millones, correcto. Y es lo que tú dijiste, los puertorriqueños invirtieron a través del tiempo 31.000 millones de dólares en los bonos, y en el 2012, que fue el punto más alto, todavía tenían 25.000 millones. Hoy en día, que por fin logramos que el comisionado de instituciones financieras divulgara la información de los brokers, quedan 9.000 millones de bonos. O sea, los puertorriqueños que tenían 25 ahora tienen 9.000. Han tenido que vender a través del tiempo por sus necesidades, porque como tú dices, las personas son retiradas, necesitan ese dinero, necesitan los intereses. Pues a los bonos no estar pagando, pues entonces los vendían. Pero ¿a qué precio? Unos precios muy deprimidos, y la pérdida ha sido enorme. Imagínate que hemos tenido que vender 16.000 millones de lo que teníamos en el 2012. Por necesidad. Por necesidad o por miedo. Mira, yo no sé qué va a pasar aquí. El gobierno me defraudó en el sentido de que yo pensaba que tenía algo seguro, pues no me está pagando nada. Y estos no son bonistas, buitres, estos son buenos puertorriqueños que confiaron en el gobierno de Puerto Rico, y de la noche a la mañana el día se le hizo noche y nos encontramos con que por mala administración muchos de ellos son retirados, que habían acumulado sus ahorros de por vida, y de repente se encuentra
que esos ahorros se le han reducido sustancialmente y lo han tenido que vender por debajo del precio para poderse alimentar después de toda una vida de trabajo y sacrificio y ahorro. Así que, amigas y amigos, cuando ustedes vayan a hablar y escuchen los problemas de los bonistas, hagan una distinción entre los buenos bonistas y los bonistas malos. Por favor, sigue. Sí. Precisamente por eso es que se fundó Bonistas del Patio, porque el discurso en el 2015 era, todos estos son buitres, todos los bonistas son buitres, y la gente en Puerto Rico dijo, pero ven acá un momento, no, nosotros no somos buitres. Había 60,000 personas que habían invertido con tanta fe en esos bonos del gobierno de Puerto Rico, creyendo que jamás le iban a fallar, y pusieron, como tú has dicho, sus ahorros de toda la vida en eso, y casi más nada. Y a través del tiempo, como sabemos la historia, del 2012 para acá, en el 2013 empezaron a caer los precios. En el 2015 se declara la quiebra, y desde entonces hemos estado tratando de resolver la situación. De la deuda total de 72 billones, se han reestructurado como 22, que son los bonos de Cofina, que son los bonos del IBU, y el Banco de Fomento, 22,000 millones, y la recuperación fue un poco más de 50%. En el Banco de Fomento 55%, y en los Cofina subordinados 56%. Pero por regla general, ¿cuánto tú crees, Jorge Irizarry, como director ejecutivo de Bonistas de Puerto Rico, que los bonistas de Puerto Rico han perdido en esta ocasión? Para ponerlo simple, de cada dólar que invirtieron, ¿cuánto han perdido? Sí. Al día de hoy. Mira, sí. En Si empezamos en el 2012, que todo estaba yo podía vender mi bono a $1. En el 2013 cayó a 70 chavos, después cayó a 50. En el caso del Banco de Fomento cayó a 20 chavos aproximadamente por dólar. A través de esos años que se han vendido 16 billones de los bonos que teníamos, mi estimado es que el precio promedio ha sido como 50 centavos. 50 centavos. Porque algunos están por encima y otros están por debajo. Y las reestructuraciones que han habido son un poquito más de 50 centavos por dólar. Ahora está sobre la mesa una oferta, una propuesta para 35,000 millones de deuda del banco, del gobierno central, que no está reestructurada todavía, y eso se está empezando a hablar. Todavía no hay una negociación formal, aunque hay una propuesta en la mesa para reestructurar 35,000 millones. Ok, en Arroz Habichuela podría decirse que los ahorrantes de los 60,000, que en algún momento su bono era $1 un bono, hoy habrán perdido acumulativamente más de 40,000 millones, porque no solo han perdido el valor del propio bono, sino que dejaron de recibir lo que les produciría por haber hecho la inversión. Correcto. Sin embargo, ¿cuál es el futuro de esos mismos bonos? Porque de los ya reestructurados, estamos hablando de que van a empezar a pagar unos intereses. ¿En qué tiempo se podría recuperar ese principal, asumiendo que tú vas a coger tu interés y acumularlo como parte de tu principal? Sí, los que ya están reestructurados, que son Cofina y Banco de Fomento, se van a pagar durante los próximos 40 años. A unos intereses, en el caso del Banco de Fomento, 7,5%, que es un buen interés, y en el caso de Cofina como un 5%, 4,5%, 5%. Exento ambos. Sí, en Puerto Rico todos los bonos, los intereses son exentos. En cuanto al futuro, pues la propuesta que hay es que para las obligaciones constitucionales se pague alrededor de 64 centavos por dólar. Esa es la propuesta. Pero hay una distinción que quieren hacer entre una deuda constitucional y otras a diferentes precios o niveles de recuperación. Eso es muy complicado, eso no tiene una base legal, pero eso está por verse. Y después de esos 35,000 millones que están ahí, que eso incluye otros que van a recuperar muy poco,
pues queda la deuda de energía eléctrica, la de acueductos y las otras corporaciones públicas que también La vendría a universidad. futuro. Bien, la Jorge, universidad está pagando. Nos queda un minuto. En un minuto, ¿me puedes decir, los bonistas de Puerto Rico han podido cobrar suficientemente intereses? ¿O tú crees que han cobrado poco intereses? Han dejado de cobrar todos los intereses desde el 2015 para acá. No se cobraron casi intereses y después del 2016 menos. O sea que los ahorristas de Puerto Rico que invirtieron en los bonos dejaron de recibir ingresos de esa inversión. Y van a perder más o menos cerca de por lo menos un 40% de su dólar, de cada dólar. Bien. Sí, aprovechar, don Jesús, que nos escuchen en las cadenas de Radio Isla 1320, sábado a las 2, en Noti1 630, todos los sábados a las 4, y el gran compromiso en el Centro de Convenciones en agosto 30, el cuarto conversatorio de Industria y Comercio en Acción de nuestra fundación. Muchas gracias, amigas y amigos, por compartir tu tiempo con nosotros. Hola, es un placer compartir con Estela Mari, una licenciada y pasada importante funcionaria en el desarrollo económico de Puerto Rico, y con Magdalena, que todo el mundo la conocemos, una joven pero veterana en las luchas por el desarrollo económico de Puerto Rico. Ambas damas representan la pureza de los procedimientos en el análisis y conclusiones de cómo el gobierno de Puerto Rico debe realizar las compras, de qué manera debe de evaluar todos y cada uno de los pasos para permitir un debido proceso cristalino en los contratos y adjudicación de compras y subastas. Además, son dos jóvenes, Estela, experimentada persona en el campo del desarrollo económico cuando era presidente de la Junta de Inversión de Industria puertorriqueña, entre otros sombreros más dentro del Departamento de Desarrollo Económico, y Magdalena, que lleva toda una vida luchando porque el desarrollo económico de la industria puertorriqueña sea parte principal. Estela, bienvenida. Gracias, don Jesús. Estela, placer estar siempre con usted. Estela, ¿cuál fue tu experiencia y qué tú puedes recomendar sobre la ley de preferencia, la ley 14? Lógicamente es una ley donde tú puedes aportar áreas para enriquecer las mismas, de conformidad a tu experiencia. Cuéntanos, ¿qué tú puedes sugerirnos para nosotros mejorar la ley 14? La ley 14 es una ley que es muy amplia. Lo que tenemos que hacer básicamente es ponerla a funcionar de acuerdo a sus principios y sus reglamentos. Si nosotros comenzamos a utilizar lo que es el inspector de subasta, que la ley provee para que exista un inspector de subasta, y si comenzamos a usar todas las herramientas que la misma ley nos da para supervisar todas las subastas que hace el gobierno de bienes y servicios, me parece que podríamos detener la corrupción que estamos viendo ahora mismo afectando a nuestro país. Magdalena, tú que has sido una figura clave en el grupo de empresarios puertorriqueños en las áreas de la fundación y además has sido parte viviente de la experiencia de ser contratista en la subasta del gobierno, ¿qué tú sugieres que debemos de hacer en cuanto a lo que dice Estela, que hay un inspector para fiscalizar, hay una junta de reglamentación única ahora de acuerdo a la reorganización número 3, de acuerdo al proyecto 2112, en esa centralización, ¿cómo tú miras la forma y manera que tengamos de adecentar en un proceso cristalino las compras del gobierno? Bueno, lo primero es que pienso, ¿verdad?, que es sumamente importante cómo se van a establecer las especificaciones. Porque Bravo. Basándonos en las especificaciones, entonces es que sabemos, ¿verdad?, cómo ellos van a evaluar.
las especificaciones y también es muy importante saber cómo va a ser esa garantía que se le va a dar al gobierno o al licitador o a la persona que desee hacer la compra de los muebles o de cualquier otro tipo de bien, ¿no? Pero yo pienso que esas son dos de las bases que van a ayudar a una evaluación justa y como debe de ser para que todo sea cristalino. Y estoy contigo en eso, pero el inspector tiene que estar desde ese proceso. Y bien especializado y tener un perito, porque cualquiera no puede hacer esas evaluaciones. Que conozca, porque el problema que estamos teniendo es que están utilizando las especificaciones para escoger, previo a que se dé la subasta, quién es el que se la va a llevar. Exactamente. Las modifican de forma tal que retrata a un suplidor y no permite que se abra a todos los suplidores que están en la industria. Así que ese inspector que provee la ley 14 debe de estar revisando los pliegos de subasta antes de que se establezcan. Se emitan. Ahora, mi opinión es el siguiente. De acuerdo a la reorganización actual que se ha aprobado recientemente en Cámara y Senado y que está esperando la firma del gobernador, en este momento yo sé que hay una crisis en el Poder Ejecutivo, no sé qué destino va a tener esa firma de ese proyecto ya aprobado por ambas cámaras. Ahora, independientemente de ello, el inspector que va a estar analizando la subasta, tenemos que verlo en dos versiones. Hay una que debe de ser el elemento cautelar previo a establecer los pliegos de subasta. Y el otro inspector, que tiene el nombre de Junta de Revisión Administrativa, debe estar bajo la dirección del Departamento de Desarrollo Económico o a través de algunas de las dependencias, como que son organismos que no estén sometidos a la Administración de Servicios Generales, porque van a ser juez y parte. En ese sentido, nosotros sugerimos que de alguna forma o qué manera ese inspector debe ser un ente independiente. ¿Cuál es tu opinión sobre ese particular? Estoy en total acuerdo con usted que tiene que ser un ente independiente y que tiene que ser alguien que esté preparado para supervisar y no permita presiones sobre él. No puede estar ligado directamente al Ejecutivo ni a los jefes de agencia para que no se vuelva hacia los lados de la presión que le pueden poner. Y es bien importante nuevamente que tenga una expertise, ¿no? Y que ese grupo de trabajadores que van a estar trabajando esas especificaciones, evaluando esas especificaciones y después evaluando, los que van a estar evaluando todas esas propuestas que establezcan los licitadores, pues tengan esa, como digo, esa experiencia y ese conocimiento vasto, porque no es lo mismo tú dejarte llevar por lo que te vi, por unas especificaciones que ya están cubiertas, que ya tienen nombre y apellido, a tú, ¿verdad?, trabajar algo que es realmente lo que necesita el gobierno y lo que realmente se va a buscar de una forma justa. Sí, pero yo pienso que las especificaciones, de acuerdo a la reorganización número 3, y en eso tú participaste activamente, y tú, Magdalena, decía que tenía que tener una junta de técnicos en especificaciones, lo que era en el pasado, que dio un gran resultado, hasta que fue prácticamente ignorado, la Junta de Control de Calidad y Especificaciones. Hoy tenemos que enfatizar en la toma del reglamento de la nueva ley que tiene que firmar el gobernador, el hecho de que tenemos que especificar claramente las formas en que va a regirse el guía de adjudicación y, como dices tú, Estela, buscar la forma y manera de que no sea en algún momento contaminado por elementos que se valen de sus influencias, y como estamos viendo últimamente, esto ha sido una cátedra en lo que se ha sufrido en las últimas décadas y lo que se está tomando ya forma, que es espectacular lo que está pasando a la hora presente. Y si hay alguna razón más, aparte del debido proceso cristalino de contrato y adjudicación, de reformar y reglamentar
las compras del gobierno, este es el momento indicado. Saad, ¿y cómo usted ve ahora mismo en esa reglamentación que están haciendo ahora, que lo va a unificar todo, de 250 reglamentos, ahora va a ser uno solamente? ¿Cómo usted ve ese proceso ahora mismo? Bueno, si hay una junta de una junta de subasta central que va a ejecutar y establecer el valor real y la justificación de la adjudicación de subasta. Si esa junta central no está integrado por un grupo heterogéneo y donde el sector privado tenga voz y voto, yo cuestiono muchas veces que van a tomar decisiones totalmente imparciales. Pero si se toma la reglamentación para que la ejecución de la misma funcione de acuerdo al debido proceso de contratación y subasta, pues yo le doy la bienvenida. ¿Y cómo usted ve esos porcientos que están considerando para las compras? En la ley 14 los porcientos están bien definidos, desde un 2 a un 15. En la ley 42 nueva que ha salido a relucir para la industria de la construcción, la preferencia es un 25. Yo no sé si Estela cree prudente aumentar en la ley 14 un 25 o que se quede con el 15. Claro que debería aumentar. Bueno, pues, claro que debería aumentar. Pues yo creo que estamos hablando... El 92% de nuestra industria puertorriqueña son pequeñas y medianas empresas. La ley 14 habla de que el 100% de las compras deben de ser a industrias puertorriqueñas. Mientras más aumente el porciento de compras a pequeñas y medianas empresas, más llegamos a las industrias que realmente son puertorriqueñas. Y obviamente, reforzando tu posición, las industrias pequeñas y medianas de Puerto Rico, que tú solicitas un mayor aumento de por ciento, representan el 70% del pago de la nómina, mientras que las grandes empresas solamente aportan un 30%. La ecuación está clara, vamos a ayudar al que más aporta al gobierno. Pero este reglamento debe de hacerse emulando un poco lo que es la ley 14, donde dentro de nuestra Junta de Inversión de la Industria Puertorriqueña nosotros tenemos el sector privado incluido. ¿Por qué? Porque están observando y están emitiendo su voto y su juicio cuando se van a revisar dentro de la Junta los problemas con la subasta. El problema que teníamos es que siempre nos llevaban los problemas después que se daba la subasta. Traten de traerlos cuando el pliego de la subasta sale. Cuando ven los vicios primero de esos pliegos de subasta, inmediatamente acudir a la Junta para que la Junta pueda tomar acción antes de que se perjudique la subasta y la decisión. Claramente estamos de acuerdo contigo. Medidas cautelares son fundamentales. Así que, amigas y amigos, la Fundación Jesús al Nacer siempre estará pendiente por un desarrollo económico donde la pequeña y mediana empresa puertorriqueña pueda interactuar con el comercio mayorista detallista y muy especialmente con el comprador más grande que hay en Puerto Rico, el gobierno compuesto por los departamentos e instrumentalidades públicas. Agradeciendo la atención prestada, me suscribo atentamente. Buenas noches. Buenas noches. Puerto Rico, ponle fin al engaño de los selladores de techo. Solo Danosa te brinda la solución que buscas. Fabricado para el clima de aquí por más de 30 años, Danosa es un sistema instalado por profesionales a precios que puedes pagar, con calidad garantizada. Olvídate de las pinturitas y soluciones temporeras. Protege tu mayor inversión. Exige la calidad Danosa. Para una consulta, llama al 785-4545, 785-4545. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. J. Saad Nacer Inc. es tradición, diseño y tecnología, sirviendo a Puerto Rico por las pasadas 3 décadas. Ayuda a Puerto Rico comprando muebles y productos hechos en Puerto Rico. Invitamos a compradores de instituciones educativas y eclesiásticas a consultar nuestros precios de mayoristas en mobiliarios producidos por fabricantes de aquí. J. Saad Nacer Inc. Calle Brisas número 9, Zona Industrial Sabanayana, Río Piedras, 763-0303.
Hola, amigas y amigos. Hoy con otro de los importantes programas para lograr buscar soluciones y alternativas en momentos de crisis. Y para poder buscar y analizar la verdadera situación de lo que está sucediendo en Puerto Rico con la crisis del Poder Ejecutivo, hemos invitado a Kenneth McClinton, una persona que por su vasta experiencia en la presidencia del Senado de Puerto Rico y como secretario de Estado, es el asesor por excelencia. Kenneth, bienvenido a Industria y Comercio en Acción. Un placer estar aquí contigo. Y tenemos que hoy tocar un tema muy triste y dramático para la sociedad puertorriqueña. Y es un tema que tenemos que ver un antes, un después, no sé si hay un presente porque es tan convulsivo que no sabemos qué va a pasar, y ante la incertidumbre, pues vamos a hablar de lo que era un antes y de lo que es un después, según tu visión como hombre público que, aparte de ser un experimentado político, un excelente administrador en el ejercicio de el cargo de en el Poder Ejecutivo de secretario de Estado y lógicamente ahora como asesor. ¿Qué visión, cómo puedes orientar a la opinión pública de qué acción a tomar, cómo poder entender esto, cómo buscar alternativas y soluciones que sean un puente para salir de esta pesadilla? Pues mira, yo soy lo que creo que no se puede desperdiciar una crisis, que toda crisis provee la oportunidad para generar el cambio, pero no un cambio irreflexivo, sino un cambio estudiado. Y yo creo que en este momento, luego de pasar esta semana bien tensa que Puerto Rico pasó, debemos enfocarnos ahora en sanar las heridas que se puedan haber creado y de traer la paz a Puerto Rico, pero no una paz estática, sino una paz dirigida a ver cómo podemos ser más productivos en el futuro. Yo creo que ahora que tenemos un liderato que está a cargo de Puerto Rico por el próximo año y medio, tenemos primero que recordar que esto no borra el triunfo que tuvo el Partido Nuevo Progresista y que tuvo el plan para Puerto Rico allá para el año 2016. O sea, el pueblo de Puerto Rico seleccionó un programa de gobierno, ese programa de gobierno se ha estado implantando, quedó interrumpido en parte por el huracán Irma y después el huracán María, pero no es momento de cambiar la política pública en Puerto Rico, pero sí la de refinar cómo ejecutamos la política pública para cumplir al máximo posible con los compromisos que se habían hecho. Tenemos que, dentro de todo lo malo que pueda haber pasado, reconocer todo lo bueno que estaba funcionando. Aquí hay un nuevo sistema de permisología que está dirigido a lograr que las cosas se hagan más rápidas. Y aunque la directora de la Oficina de Gerencia y Permisos renunció a su cargo esta pasada semana, el pasado miércoles, si mal no recuerdo, sí tenemos una agencia nueva dentro del Departamento de Desarrollo Económico que se supone que agilice la permisología para que los proyectos grandes y pequeños en Puerto Rico se puedan hacer mucho más rápido de lo que se hacía en el pasado. Tenemos que recordar que tenemos una clase empresarial puertorriqueña. Tenemos que apoyar esa clase empresarial puertorriqueña con los incentivos necesarios para que se sigan creando empleos en Puerto Rico y para que las ganancias que se generan se puedan quedar en Puerto Rico. Necesitamos motivar a la banca puertorriqueña a que sea menos conservadora de lo que es. Y si no puede ser menos conservadores, tenemos que abrir las puertas para que bancos en otra parte de nuestro país, en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades grandes de nuestro país, puedan dar financiamientos en Puerto Rico y de esa manera crear una capa adicional de competitividad para que el pequeño y mediano empresario en Puerto Rico no siga pagando los porcientos de usura que se paga en Puerto Rico para poder financiar actividad económica nueva
de parte de nuestros empresarios. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Hay que extender la mano amiga a personas de todas las ideologías, a personas de todos los partidos, porque tenemos que sanar las divisiones que se crearon. Bien, te hago una pregunta muy importante. Vamos, para no tomar muchas leyes, tenemos poco tiempo en un programa televisivo. ¿Qué destino puede correr la ley 60 de incentivos? ¿Qué situación puede quedar con la centralización de las compras del gobierno de Puerto Rico en la ley 2112? Para citarte dos leyes importantes, ¿cuál es tu visión que tú tienes sobre este particular? Pues mira, yo no soy experto en leyes específicas y no soy bolitero, así que no me conozco todas las leyes por números, pero tenemos una serie de leyes que ofrecen unos mecanismos que deben estar disponibles al pequeño y mediano empresario puertorriqueño, de la misma manera que están disponibles a muchos empresarios de fuera de Puerto Rico. Tenemos que usar eso al máximo. Tenemos que ver el flow line en cada agencia de gobierno que reglamenta estas leyes para asegurarse que los pasos innecesarios se puedan eliminar. Si hay una señora que ha estado 25 años ponchando en la esquina superior derecha de un documento y ha estado haciendo eso toda la vida, pues tenemos que recordarle a esa señora que si dan las 4:15 de la tarde y se va a las 4:30, que no empiece a recoger los bártulos a las 4:15 para irse, sino que trate de sacar y ponchar el mayor número posible de documentos y hacer que ese documento, no a través de un mensajero que va a otro lado, sino directamente que llegue al próximo escritorio donde tiene que llegar. Porque un día que tú salves aquí, 2 días que tú salves allá, medio día que tú salves en otro lado, cuando vienes a ver un procedimiento que ha tomado 30 días en el pasado, pues puede que lo puedas terminar en 10 días. Magdalena. Y eso hace una diferencia. Y le hago una pregunta, y la verdad que ese ejemplo que dio está buenísimo y está como que bien resumido en lo más básico, que por ahí es que empezamos. Esta centralización de una de las leyes que le dijo Saad de los reglamentos, ¿cómo usted ve esta centralización de compras a través de la Administración de Servicios Generales con el fin de ayudar a todo esto que es la transparencia en las compras, evitar la corrupción en ciertas áreas, ¿no? Y que trae como fin el poder llevar un proceso más cristalino en cuanto son las compras? Mira, yo soy el autor del plan de reorganización de diciembre del 2011 de la Administración de Servicios Generales. Y ese era un plan que tenía la idea de facilitar que empresarios a todos los niveles pudieran licitar para distintas subastas en el gobierno, que no iba a permitir que se aceptara una subasta en exceso del precio sugerido al mercado de ningún producto. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que el gobierno se tarda en pagar, y por eso tienen que licitar a un costo más alto. Pues no, porque ese sistema iba a establecer que cuando se fuera a comprar un artículo, se iba a obligar el cash flow del gobierno. Okay. Si no hay dinero para pagar al día siguiente, no permite que se haga la compra. De manera que el comerciante nunca esté sirviendo de financiador de esa compra. Y que cuando el empleado del gobierno va a la tienda o el de la tienda lleva el producto, si es algo grande, a la facilidad del gobierno y recibe la mercancía, automáticamente se envía un mensaje al oficial pagador: haz el pago electrónico, para que el comerciante lo reciba al día siguiente. Que sería igual a si uno viene a una tienda de Jesús al Nacer y da un tarjetazo hoy, pues no recibe el dinero hoy, pero lo recibe automáticamente mañana. Y si tú recibes el importe de la mercancía al día siguiente, no tienes razón para estar cobrando de más por los productos. El ahorro en el tiempo en que aprobamos ese plan, que no fue seguido por la administración Fortuño, por la administración García Padilla o por la pasada administración Rosselló Nevares, ese plan iba a ahorrar decenas de millones el primer año
el doble de eso el segundo año, y creo que eventualmente iba a estar ahorrando creo que como 150 millones de dólares al año. Sí, pero de todas formas, esta versión que se acaba de aprobar hace 1 o 2 semanas, forma parte de lo que tú propusiste también cuando apoyaste la reorganización número 3 en el gobierno de Fortuño. Y eso viene desde el gobierno de Luis A. Ferré hasta la fecha. Y nosotros los industriales, y especialmente la Fundación, y yo como representante de la Asociación de Industriales, luchamos fuertemente para que se centralizara la compra en un sistema, como tú dices, que permita la libre competencia, el debido proceso cristalino de contratas y adjudicaciones, ya que todo lo que se había legislado se había convertido en letra muerta. Bueno, mi querido amigo, nos queda 1 minuto, y ese minuto es una necesidad que usted le mande un mensaje al pueblo de Puerto Rico en medio del corazón de la tormenta que nos abate por las circunstancias actuales. Pues mira, mi mensaje es 3 palabras. El sistema funciona. Lo que ha ocurrido durante las pasadas semanas demuestra que el sistema funciona, que hay espacio para investigar, para acusar, para penalizar, pero hay espacio para manifestarse pacíficamente, y eso es un derecho de primera enmienda, la libre expresión y la libre asociación pacífica. Y todo eso ocurrió durante estas pasadas semanas. Hubo quienes se propasaron en la violencia, hubo quienes actuaron mal y abusaron de los derechos que tenían, pero el sistema funcionó. Y ahora lo que queda es que entremos en un momento de paz, de sosiego, de solidaridad con el gobierno de Puerto Rico, para que podamos utilizar esta crisis como una oportunidad para mejorar al pueblo de Puerto Rico y para generar nueva actividad económica que nos dé prosperidad en los años subsiguientes. Pues bien, muchas gracias a Kenny McClinton. Amigas y amigos, ustedes han visto la madurez de este pueblo, cómo la policía y el pueblo se enfrentaron en una forma fraternal, y aunque los ánimos estaban caldeados, siempre se mantuvo Casi la siempre. situación en la forma más correcta. Gracias, amigos y amigos. Reflexión. Meditemos con el defensor de industria puertorriqueña, el empresario Jesús Saad Nasser, cuyo nombre representa el reconocimiento a empresas y empresarios distinguidos en el desarrollo socioeconómico del país, que otorga todos los años la Asociación de Industriales en su asamblea anual. Hola, quiero que compartas conmigo una meditación de la importancia fundamental para el desarrollo económico, garantizar la seguridad de tu familia y tu vejez, en el sentido de patrocinar y crear una economía propia capaz de sustituir el 80% de algunas importaciones y, en regla general, balancear entre un 40 a un 50% de los productos producidos en Puerto Rico y que se compre por el pueblo consumidor en las instituciones públicas y privadas. Esta reflexión representa la realidad que establecen las distintas instituciones que realizan estudios a través del personal competente encargado de evaluar de verdad el patrocinio de la familia puertorriqueña en su canasta básica y de las instituciones públicas y privadas en su compra para el uso y funcionamiento de bancos, iglesias, universidades, etc. Si logramos sustituir parte de esas importaciones, podemos de forma efectiva realizar la realidad que tengamos que establecer esas metas para lograr, dentro de la fuerza del consumo y el patrocinio de servicios, una realidad necesaria en medio de nuestra crisis económica. Gracias por meditar conmigo
y te exhorto que este fin de semana pienses cómo mejorar la economía puertorriqueña, garantizando tu vejez y la educación y futuro de tus hijos, comprando productos y servicios manufacturados en Puerto Rico. Muchas gracias.